¿Qué ocurre con los semiconductores? La empresa ASML ha presentado resultados en el día de hoy y ha registrado una de sus mayores pérdidas del último año. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 17 de abril de 2024 y en este momento son las 20:23 hora española, 14:23 horario ET. El día de hoy hemos conocido datos macro importantes en la eurozona y en Reino Unido relacionados con la inflación. No ha habido sorpresas, ahora los veremos más en detalle. También mencionar que nos encontramos a 2 días del halving de Bitcoin y estamos viendo correcciones bastante importantes para un activo normales para un activo como el Bitcoin. Además, en el día de hoy hablaremos de ASML, los resultados que ha presentado y esa caída esa caída bursátil que ha sido la mayor desde junio, ha sido una de las mayores del último año. Además, hablaremos un poco sobre la liquidez. Hemos tenido una buena subasta a 20 años en el día de hoy, pero el tema de la liquidez y el pago de impuestos pues es algo que está afectando también en estos momentos en el mercado. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Arrancamos comentando datos de inflación en la eurozona. La tasa de inflación de la eurozona se ha confirmado en el 2,4%, por debajo del dato de 2,6% del mes pasado y situándose en mínimo de 28 meses. Como ya mencioné cuando se conoció el dato previo, porque este es el dato final, pero a inicios de mes se conoce el dato previo, muy posiblemente este sea el dato inferior en unos cuantos meses. Fíjense que el dato de marzo tenemos que compararlos con el dato de marzo del mes del año 2023. Ya saben que hay cambios interanuales. Ahí vimos una drástica caída relacionado también con temas fiscales de muchos países, como por ejemplo Alemania, y a partir de ahora sí que es cierto que vemos un dato ligeramente superior, por tanto quizás el dato del mes que viene puede ser ligeramente inferior, pero luego sí que es cierto que el efecto base va a pasar desde por encima del 6% a partir de mayo hasta situarse en el 2%, que ahí es cuando se tendrá que estabilizar. ¿Dónde se va a estabilizar la inflación? Pues parece ser que va a ser cercano al 2,5%. Ojito, parece que va a ser mejor que en Estados Unidos, donde la inflación parece que se está estabilizando superior al 3%, pero evidentemente la tasa interanual se compara con el dato de hace un año. Sí que es cierto que el dato de abril pues fue superior al de marzo y por tanto el del mes que viene pues posiblemente o puede salir ligeramente inferior al de este mes, puede estar muy en línea, pero ojito con el efecto base, porque luego sí que es cierto que podríamos ver ligeros repuntes en los datos interanuales. Me sorprende bastante sobre todo el dato de crecimiento intermensual. Fíjense que el dato intermensual muestra un crecimiento de un 0,8%, un dato bastante elevado. También en febrero se mostró un crecimiento bastante sólido. Sí que es cierto que puede ser algo estacional, porque tanto en marzo de 2021 como en marzo de 2022 como en marzo de 2023 ha habido un drástico aumento intermensual, pero bueno, es algo a vigilar. Y recuerden que los datos son interanuales, que cuenta mucho ese efecto base y que pues en regiones como la eurozona va a pasar de compararse el dato de inflación con un 6% tanto en marzo como en abril a niveles más cercanos al 3% a partir de mayo. Por tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Algunos comentarios sobre ello: el ritmo de aumento de precios se moderó tanto para alimentos, alcohol y tabaco como para bienes industriales no energéticos, mientras que los precios de la energía disminuyeron a un ritmo más suave. Mientras tanto, la inflación de los servicios se mantuvo estable en un 4%. Sobre todo aquí está un poco la chicha, esa última inflación, esa última milla que es tan difícil de volver al objetivo, está sobre todo, o donde se puede o donde hay que vigilarla, está sobre todo en los servicios. Si nos vamos a la tasa core, la tasa subyacente que excluye elementos volátiles como alimentos y energía, pues vemos como también se enfrió al 2,9%, su nivel más bajo desde febrero de 2022. ¿Con qué comparamos? Pues fíjense que estamos comparando con el pico, la tasa de inflación se compara con el pico
de este ciclo, ¿no? Por así decirlo. Por tanto, oye, es también previsible que el dato de marzo de 2024 pueda ser el suelo, al menos en el corto plazo, y ahora mismo es cuando deberíamos de ver estabilizaciones. ¿Puede salir un dato inferior? Por supuesto que puede salir un dato inferior, pero fíjense cómo es a partir ya de la segunda mitad del año 2024 cuando se compara con un efecto base ya por debajo del 5%. Entonces ahí pues vamos a ver dónde se estabiliza la inflación. Parece ser que se va a estabilizar alrededor del 2,5% también. La verdad que la situación en la eurozona tiene mejor pinta que la situación en Estados Unidos. Si nos vamos al Reino Unido, también hemos conocido datos de inflación. La tasa cayó al 3,2% en marzo desde el 3,4% anterior, por encima de las expectativas de 3,1%. Fue la tasa más baja desde 2021, impulsada principalmente por la desaceleración en la inflación de los alimentos. ¿Con qué tenemos que comparar esta tasa interanual? Bueno, pues fíjense que se compara con un dato de inflación superior al 10%. Ojito con el dato de abril, que se va a comparar con un dato inferior al 9%. Vamos a ver si la inflación, si el dato interanual sigue con esta tendencia a la baja o si vemos sorpresas, si vemos estabilizaciones en niveles más cercanos al 4%, que en Reino Unido hay un problemilla con todo esto, a vigilar. Además, los precios subieron a un ritmo más lento en restaurantes y hoteles, recreación y cultura, mientras que el coste de la vivienda continuó disminuyendo. Los precios del transporte repuntaron un 0,1% después de 4 meses consecutivos de disminución, en parte debido a una disminución menos pronunciada en el coste de los combustibles para motores. La tasa de inflación anual subyacente, que excluye elementos volátiles como la energía y los alimentos, cayó al 4,2%, la tasa más baja desde diciembre de 2021, y también superó ligeramente el consenso del mercado de 4,1%. Fíjense la tasa de inflación subyacente con qué se está comparando. Se está comparando con un dato del 6% y ojito que todavía queda abril y mayo para compararse con un dato de hasta el 7% en la subyacente. Por tanto, es previsible ver datos todavía inferiores tanto en abril como en mayo, correspondientes tanto a abril como en mayo por la parte subyacente. Todo este efecto base sobre todo es muy importante porque es un poco el dato que se toma, que se usa como medida, y ahora pues vamos a ver ciertas estabilizaciones, y aquí la pregunta o la clave está en dónde o en qué niveles van a ser esas estabilizaciones para poder llevar a cabo bajadas de tipos, o que en caso de que haya repuntes por el lado de la oferta, por el lado de la energía, pues se pueda mantener a raya esa inflación de los servicios. Más cosillas. Halving de Bitcoin. El halving de Bitcoin está previsto que ocurra en 2 días, está previsto que ocurra aproximadamente el viernes. Algunos apuntes sobre ello. Uno, la cadena de bloques de Bitcoin está protegida por Proof of Work, conocida como minería. Voy a soltar algunos datos para los que no estéis tan familiarizados con Bitcoin, pues que sepáis un poco lo que va a ocurrir. En términos simples, utiliza computadoras especializadas que están optimizadas para resolver un problema matemático criptográfico. Los mineros son los encargados de resolver bloques similar a rompecabezas, estos problemas matemáticos, y obtener recompensas. Estas recompensas ocurren aproximadamente cada 10 minutos. ¿Qué es el halving? Pues que cada 210.000 bloques, es decir, cada 210.000 10 minutos, que es aproximadamente 4 años, esta recompensa se divide a la mitad, de ahí que se llame halving o reducción a la mitad. Esta reducción ocurrirá el viernes y es la cuarta reducción a la mitad de Bitcoin, y reducirá la recompensa del bloque de 6,25 Bitcoin a 3,175. Después, la recompensa comenzó en 50, luego pasó a 25, en 2012 pasó a 12,5, en 2016 a 6,25, en 2020, no, a 6,25 en 2020, perdón. He ido adelantado uno más. La cuestión de todo esto es que el ciclo de Bitcoin ahora mismo lo que está mostrando es que cada halving pues hace que el precio avance una cifra más, ¿no? Agregue un dígito, por así decirlo. He cogido este gráfico de Charts Bitcoin de Twitter, que me ha parecido muy interesante, que nos pone aquí los interrogantes y nos dirá: ¿será capaz Bitcoin una vez más, por cuarta vez consecutiva, de agregar un nuevo dígito?
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. A partir del viernes se da ese halving. Generalmente, pues fíjense cómo el halving de 2016 fue aproximadamente a mediados, y a mediados finales de 2017-2018 fue el pico fue el máximo, por así decirlo. La gran diferencia es que ahora mismo hemos alcanzado máximos antes del halving, que eso en otras ocasiones no ocurría. Bueno, ocurrió aquí en 2011 hubo un máximo, luego hubo otro máximo. Vamos a ver si va un poco por esa línea, pero generalmente lo que vemos es que hay halving, un poco de estabilización, y luego generalmente hay una pauta estacional que lleva a Bitcoin a nuevos máximos históricos. Y claro, aquí la pregunta es, ¿alcanzará ese nuevo dígito? De momento ya hemos visto que se sitúa en los 70.000, alrededor de los $70.000, aunque en el día de hoy hay que decir que Bitcoin ha perdido los 60.000. Bueno, dicho esto, vamos a tratar otro tema importante, que es la pata de los semiconductores, y son los resultados de ASML. ASML en el día de hoy ha perdido casi un 7%, un 6 y pico por ciento, y esto se trata pues su mayor caída desde junio y una de las mayores caídas que ha registrado en el último año. Vamos a entrar un poco de lleno en los resultados empresariales. Ya saben que yo no estoy especializado en análisis fundamental, pero sí que es cierto que quería hacer una reflexión sobre ello. La compañía ha presentado unos resultados que estaban más o menos en línea. Ventas 5.290 millones de euros, estos son 5.620 millones de dólares, frente a los 5.390 millones de euros esperados, por tanto ligeramente por debajo, pero beneficio neto 1,22 mil millones de euros frente al 1,07 mil millones de euros que se esperaban. Por tanto, unos datos más o menos mixtos, falla en los ingresos, pero sí que es cierto que supera las estimaciones de beneficios. Las ventas netas cayeron un 21,6% interanual, mientras que los ingresos netos cayeron un 37,4%. Las ventas netas de ASML cayeron en el punto medio de las previsiones de la empresa, por tanto, nada raro por aquí. Sin embargo, el gran fallo, lo que hizo asustarse a los inversores, estuvo en las reservas, aunque ahora voy a explicar que no entiendo cómo se asustan algunos inversores si esto ya estaba previsto. Las reservas cayeron un 61% del primer trimestre respecto a los tres anteriores, a 3.600 millones de euros, 3.800 millones de dólares, muy por debajo de las ridículas estimaciones del mercado de 4.630 millones de euros. Vale, vamos a... No sé si os acordáis del informe o del vídeo, de lo que se comentó cuando fueron los anteriores resultados, que creo que fueron el 24 de enero, y es que vimos unas reservas récord, sobre todo por parte de los chinos, por parte de Taiwán también, debido a que la demanda china, no solo a ASML, sino también a otras empresas secundarias situadas en Taiwán, se estaba incrementando muchísimo, porque a partir de 2024 entraban esas restricciones de exportación por parte de Biden. Pues eso es lo que ha ocurrido. Fíjense, la explicación de este fallo, que al parecer ha pillado por sorpresa a algunos inversores, es la misma que explicó el aumento del cuarto trimestre del año 2023. China y sus representantes en Taiwán y otros países asiáticos inundaron el mercado con órdenes de compra de chips antes de las crecientes sanciones de Biden contra China, evitando el aluvión de sanciones que limitarían a partir de 2024 las exportaciones de chips de alta tecnología y dispositivos de fabricación de chips. Fíjense aquí que vemos las ventas a China, fíjense cómo han caído, sobre todo de los datos del tercer y cuarto trimestre al primer trimestre, pero sobre todo ha caído mucho en Taiwán y Sudcorea, empresas relacionadas también de China, fíjense. Además de ello, los principales fabricantes de chips del mundo, como Taiwan Semiconductores o Samsung, retrasaron nuevos pedidos mientras los clientes fabricantes trabajan con reservas de hardware utilizando en teléfonos inteligentes, computadoras y automóviles. Esto está perjudicando a ASML, que también pronosticó ventas este trimestre por debajo de las expectativas de los analistas. ¿Y por qué Taiwan Semiconductor y Samsung también hicieron pedidos excesivos? Simple, ellos también esperaban la avalancha de pedidos chinos de última hora y buscaban adelantarse a ella. Las ventas en China ascendieron a 1.900 millones de euros en el primer trimestre, frente a los 2.200 millones de euros del periodo anterior, y ocupa casi el 50%. Sorprende que aún así la cuota de mercado de ASML en China es bastante grande, pero este es el motivo para la caída de las reservas, sobre todo que se aprovisionaron mucho de cara al cuarto trimestre para evitar
sanciones. No obstante, yo creo que el fallo real o lo que asusta a los inversores es ese guidance, es esas estimaciones tan débiles que han dado. Fíjense, ASML introdujo su guía de ventas netas del segundo trimestre de alrededor de 5,7, 6,2 mil millones, un 7% por debajo del consenso en el punto medio, y espera que los márgenes brutos sean alrededor del 50-51%, lo que implica un beneficio bruto que está un 8% por debajo del consenso. Esto afecta y mucho, es decir, que no iba a haber tantos pedidos como a finales de 2023 era algo obvio. De hecho, la misma compañía ha hecho comentarios en numerosas ocasiones de que 2024 parece que será un año de transición en el que seguirán invirtiendo, y para 2025 sí que es cierto que esperan de nuevo una recuperación del crecimiento, una recuperación de una guía fiscal bastante más optimista. Pero aún así parece que incluso ha superado a las estimaciones de los analistas, ya incluso sabiendo que esto podía ocurrir. ASML también reiteró su guía de ventas para 2024 de aproximadamente ventas planas respecto al año anterior. No esperaba crecimiento en 2024, pero ya no lo esperaba en el trimestre pasado. Antes de que será un crecimiento significativo en 2025. Espera un crecimiento significativo en 2025 respaldado por nuevas aperturas de fábricas, fuertes tendencias seculares como la inteligencia artificial, iniciativas gubernamentales y demás. ASML dejó sin cambios la guía para 2025 y reiteró el gran aumento. Vale, esto es más bien lo mismo. Es posible que haya señales de optimismo en el futuro para algunos de los clientes de ASML, ya que Taiwan Semiconductor señaló a principios de este mes que los ingresos de enero a marzo crecieron a su ritmo más rápido en un año. Bueno, pues esta es un poco esa sorpresa positiva que puede haber, parece que ya de cara al segundo o tercer trimestre. Ahora mismo lo que ha hecho ASML también es reducir guidance y reducir márgenes para el segundo trimestre, viendo un poco esto que comenta Taiwan Semiconductors de que la demanda ha sido bastante fuerte. Pues oye, quizás de cara a los datos del segundo trimestre pues vemos gratas sorpresas. Veremos a ver, porque ya estamos a mitad de trimestre y si ASML te ha bajado las previsiones, pues será por algo. Pero bueno, en definitiva lo que quería decir sobre ASML es que era algo que ya nos habían avisado que podía ocurrir o que iba a ocurrir en el último trimestre. No veo el motivo de la sorpresa y no me parece nada raro, por más que pues quizás sea incluso peor de lo que se preveía. No veo nada para provocar pues una caída mayor o pensar que es el fin de la compañía, ni mucho menos. Vamos con los gráficos más importantes. La tasa de interés promedio del contrato para hipotecas fijas a 30 años con saldos de préstamos conformados de 766.550 dólares o menos aumentó en 12 puntos básicos a 7,13% en la semana que finalizó el 12 de abril, alcanzando el nivel más alto desde principios de diciembre según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Esto ya lo explicamos en el día de ayer, cómo está afectando especialmente este alza de las tasas, este alza de los rendimientos pues en las viviendas iniciadas, y todavía no hemos tenido datos de ventas de viviendas de segunda mano, venta de viviendas nuevas, pero probablemente también tenga su efecto. Aquí vemos como de momento no alcanza esos niveles cercanos al 8%, pero de nuevo estamos viendo grandes repuntes, algo que quizás no se esperaba, y de ahí los problemas en viviendas iniciadas y demás. El S&P 500 ha caído durante 7 de las últimas 11 sesiones de negociación y hoy será 8 de las últimas 12 hasta el lunes, dejando, bueno, hasta el lunes, cayó el martes también, bueno, el martes sí cayó ayer también, por tanto serían 9 de las últimas 13 sesiones, dejando su índice de aciertos, la cantidad de ganancias diarias como porcentaje del total de días de negociación en 36,4%, en camino a su nivel más débil desde diciembre de 2022. ¿Vender en mayo y marcharse? Una pregunta a nivel estacional. Sí, pero solo en un mercado bajista. La estacionalidad alcista frente a bajista importa mucho, como muestra el gráfico siguiente, sin tener en cuenta de qué tipo de mercado se trata y observando simplemente cifras globales. El S&P 500 ha obtenido una rentabilidad media anualizada de solo el 5% de mayo a octubre, frente al 13% en marzo a abril y el 17% de noviembre a diciembre. Gráfico de top-down chart. Bueno, algunos comentarios estacionales. Para los que nos gustan las estadísticas, pues estos datos nos sirven muchísimo para ajustar sistemas. Lo cierto es que yo sí que es cierto que tengo bastante en cuenta la estacionalidad, sobre todo especialmente esos meses de septiembre, octubre, yo les tengo bastante miedito. Estamos en un periodo estacional débil por el pago de impuestos. Bueno, este es mi gráfico de estacionalidad.
Sí que es cierto que estamos ya a 17 de abril y sí que lo representa, lo único que la gráfica... Tengo un problema ahí con las escalas, tengo que revisar eso. Pero bueno, sobre todo a mediados de abril es un periodo estacional bastante débil. Fíjense sobre todo esta imagen con el pago de impuestos. Mediados de abril es el punto bajo de pago de impuestos. Y pese a que el drenaje repo pues está fluyendo, ya veremos al fin de semana con la gráfica de liquidez neta, pero la cuenta del TGA se está rellenando con los pagos de impuestos y por tanto hay ciertas restricciones de liquidez, quizás compensadas por ese drenaje repo que ha sido bastante fuerte, pero sí que es cierto que ese drenaje no está actuando como si no estuviéramos en este periodo de pago de impuestos. Más cosillas, ha habido en el día de hoy una muy buena subasta a 20 años, el alto rendimiento de 4,81% fue 28 puntos más altos que el de 4,54 de marzo y el más alto es del máximo histórico de 5,25% de octubre, pero también superó el 4,84% cuando se emitió 2,5 puntos básicos, el más alto desde enero de 2023. La oferta de cobertura también fue impresionante, ojito, pasando de 2,79 a 2,82, la más alta desde junio de 2023 y muy por encima del promedio a 6 subastas. Y ojito a la demanda, los internos también impresionaron con los indirectos adjudicados con un 74,7% frente a 73,5% del mes pasado. La del mes pasado fue positiva y esta también muy buena, lo que se han quedado los indirectos, los inversores extranjeros. El más alto es de febrero de 2023. Los directos adjudicados se quedaron con un 16,2% por debajo del promedio de 6 subastas de 18,3%. Los distribuidores se quedaron con un solo 9,1%, el más bajo desde junio de 2023. Ahora lo vamos a ver más en detalle en el cierre de sesión, pero esto ha aliviado un poco la caída de las bolsas y ha ayudado también a los bonos. Así que nada, venga, vamos con el cierre de sesión. Arrancamos con Europa, el Eurostock 600 ha ido de más a menos el día de hoy, cierra prácticamente plano, 0,06. Futuros de Eurostock 50 ligeramente negativo ahora mismo, menos 0,05. DAX alemán 0,02 arriba, CAC francés 0,62%, de más a menos. IBEX 35 sube un 1,02%, también de más a menos en lo que parece un rebote del gato muerto en todos los índices de la eurozona. Reino Unido 0,93% arriba, Italia 0,76%, Suiza 0,44%, Países Bajos menos 1%. Los rendimientos alemanes, cierto respiro han dado en el día de hoy, aunque tampoco mucho, se sitúan en el 2,46%. Si nos vamos a Asia, el día de hoy el Hansen más o menos plano, 0,02%, después de haber perdido casi para ser exactos, ha perdido desde casi un 5% desde el 22 de abril. No, la recuperación china ya vemos que no termina de carburar. Nifty indio menos 0,56%, Nikkei japonés menos 1,32%. Grandes debilidades se están viendo el Nikkei japonés, algo que con la subida de tipos era obvio que podía ocurrir, y más viendo que nos encontramos en máximos de 34 años, que llevamos una tendencia alcista, o que llevan una tendencia alcista bastante elevada. Los rendimientos a 10 años japoneses pues siguen al alza, 0,88%. Ahora mismo se están viendo también afectados por el alza de rendimientos mundiales, también en Estados Unidos. Dicho esto, vamos a Estados Unidos, a Wall Street en este momento. Bueno, antes de ir con ello, algunos comentarios geopolíticos nos dicen que Israel consideró el lunes la posibilidad de atacar a Irán, pero decidió esperar. Ya saben que el lunes arrancó la sesión más o menos positiva, con una calma tensa, pero sí que es cierto que a última hora pues hubo titulares que no gustaron mucho, como que esa respuesta de Israel parece que se iba a dar. También hubo algún titular que decía que se iba a dar el sábado, por tanto atentos jueves y viernes por posibles ventas por pánico o por miedo a lo que pueda ocurrir el fin de semana, porque todo parece que Israel puede mover ficha. Salen titulares de momento de este tipo un poco asustadores, para causar susto, mejor dicho. El Dow Jones sube un 0,39%, el S&P 500 ha llegado a perder un 0,6%, ha tocado el nivel de los 5.000, que es un nivel de soporte importante, y en este momento ha rebotado por encima de 5.050, equiponderado más de lo mismo. Nasdaq 100 0,91% en este momento, va un poco retrasado,
posiblemente haya recuperado algo, sobre todo han recuperado a partir de esa buena subasta. Y Russell 2000 en este momento menos 0,04%. Por sectores, pues fíjense cómo el sector utilities en el día de hoy ha sido el que mejor, o es el que mejor se está comportando. La tecnología sí que es cierto que está siendo un gran lastre. De ahí, por ejemplo, que veamos caídas de un 2% en Nvidia y prácticamente todos los 7 magníficos a la baja, lastrando también al Nasdaq, aunque como digo, va retrasado, posiblemente esté más arriba en el día de hoy. Apple menos 0,12% sin grandes movimientos, Microsoft menos 0,04%, Nvidia menos 1,92%, Amazon menos 0,65%, Google 1,27% arriba, Meta menos 0,39%, apoyándose en media de 50 sesiones, Tesla 0,67%, $158 ha marcado en el día de hoy o ha llegado a tocar mínimos desde abril-mayo de 2023. Si volvemos al tablero, vemos sobre todo rendimientos que en el día de hoy, como digo, estaban dando un gran alivio y tras la buena subasta, pues aún mayores alivios. 4,58% en este momento. VIX en una tensa calma, que es la que nos encontramos en este momento. Por debajo los 18, 17,67. Como digo, parece todo una tensa calma. West Texas, tras datos de inventarios, corrige hasta los $82. Un nivel de soporte, eso sí, importante. El oro también corrige ligeramente, 0,23%. Y Bitcoin, fíjense que ha llegado a perder en el día de hoy incluso los 59.000 puntos. Parece que Bitcoin está más bien en un rango lateral, consolidando máximos, consolidando entre pues los 74.000 y en este momento los mínimos que están alrededor de los 60.000, una cosilla así, previo al Bitcoin al halving, perdón, del viernes. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre con Bitcoin, pero sí que es cierto que ya vemos un poco esa pauta estacional como unos meses, incluso sí, unos meses posterior al halving. La pauta estacional suele marcar nuevos máximos y oye, los 3 últimos halving pues ha añadido un nuevo dígito más. ¿Superaremos los $100.000? Pues esa es un poco la pregunta que todo el mundo se hace. Algunas cosillas o algunas cuestiones que quiero aclarar sobre Bitcoin. Desde mi punto de vista, Bitcoin es un activo refugio, reseteamos. Es un activo de riesgo que oposita, por así decirlo, a convertirse en un activo refugio. ¿Por qué no lo considero un activo refugio como lo estoy considerando al oro? Desde mi punto de vista, porque no todo el mundo considera Bitcoin un activo refugio. Creo que una cualidad, una característica de los activos refugio es que todo el mundo lo considera así y que por tanto cuando ocurre algo todo el mundo acude ahí, como por ejemplo el dólar, que es una divisa refugio. Podemos considerar también el franco suizo y evidentemente el activo refugio por excelencia, oro y plata. Por tanto, el Bitcoin me parece también que actúa más como un activo de riesgo. Considero que tiene su parte de refugio y que irá sobre todo en esa dirección, pero en este momento tiene más funcionalidad de riesgo y evidentemente también tiene muy en cuenta estas pautas estacionales de liquidez. La liquidez es muy importante también para Bitcoin como activo de riesgo y hay que tener en cuenta que en este momento con ese pago de impuestos pues la liquidez no está brillando del todo para la renta variable, para activos de riesgos, pese a ese drenaje del RRP, de la repo inversa. Si nos vamos a mirar a más cosillas por el tablero, bueno, antes de ello, pequeño comentario sobre el S&P 500, apoya en los 5.000, soporte muy importante. Recordemos que los niveles CTA, el primero ya lo perdió en los 4.130, ya se han dado esas primeras ventas, pero los siguientes están muy alejados, están por debajo del nivel de 4.900 en el S&P 500, por tanto, tranquilidad por ahí, no debería de por qué haber ventas masivas si no se pierden esos niveles. Hoy no ha habido datos macro importantes, cuidaditos o sí con los datos de mañana y sobre todo con esas ventas o posibles ventas por pánico que se puedan dar jueves y viernes. El TLT en el día de hoy, pues cierto alivio, sube un 1,10%, con esa buena subasta de bonos del Tesoro a 20 años, pues habrá cierto alivio durante las próximas sesiones, sobre todo en el tramo largo, aunque bueno,
tengan en cuenta una oferta cada vez mayor, una demanda que pese a que el día de hoy ha sido sólida es cada vez menor, es una presión a la baja para el precio de los bonos a largo plazo. Por tanto, evidentemente que el TLT puede recuperar, sobre todo con vistas a bajar de tipos, pero cuidadito con esas ideas que hay de devolverlo o de devolverlo a niveles previos a la pandemia de una forma rápida, de una forma brusca, porque se puede complicar la cosa. Por último, el dólar en el día de hoy corrige ligeramente, 0,45 abajo, nivel del índice dólar 105,55. Algunos comentarios, el euro fortalecido en el día de hoy. La tendencia es bastante débil para el euro y más si se llevan a cabo bajadas de tipos previo a la Reserva Federal por parte del Banco Central Europeo. Un comentario sobre el yen que ayer se me pasó por completo, pero es que el USD JPY se encuentra muy cercano a ese nivel de 155, que es un posible nivel de intervenciones. Ojito por aquí, ojito con el JPY, ojito con las posibles intervenciones del Banco de Japón. Ante un dólar extremadamente fuerte, el yen sigue muy debilitado. Así que nada, poco más tengo que decir en el día de hoy. Vamos a pegar un repasito a lo que tenemos para mañana. Tenemos peticiones iniciales de subsidio como cada jueves, comentarios de Williams de la Reserva Federal, venta de viviendas venta de viviendas de segunda mano, y indicadores adelantados de The Conference Board. Por último, también tendremos resultados empresariales importantes. Taiwan Semiconductors, previo a la apertura, después de lo que hemos conocido el día de hoy de ASML, pues será cuanto menos importante. Y Netflix al cierre de sesión. Así que nada, tienen todos los detalles, espero que os haya gustado el vídeo, si es así hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.